Muy bien, hermanos. Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12. Como bien se dijo, el título de este sermón es El diseño original del matrimonio. La realidad es que estamos frente a un pasaje de las Escrituras sumamente complejo, podríamos decir, no teológicamente hablando, sino por la carga emocional, por lo que genera, ¿no es cierto?, abordar temas como, por ejemplo, el que se aborda en la Escritura, que es acerca del divorcio, nada más y nada menos. Creo que todos los que estamos acá en este lugar, todos los que están escuchando tal vez esta transmisión, de alguna u otra forma han sido atravesados por el divorcio, y yo les voy a demostrar por qué en esta introducción del sermón. Todos de alguna u otra manera fuimos impactados por un divorcio. Probablemente todos los que estamos en este lugar conozcamos a alguien que atravesó por esa dolorosa experiencia del divorcio, de la ruptura de un matrimonio, quizás un amigo, quizás un familiar, otros quizás fueron afectados de manera directa por el divorcio de sus padres, por la destrucción de sus propios matrimonios. Quizás tenemos entre nosotros personas que han pasado por esa experiencia. En mi caso particular, se podría decir que yo soy un hijo del divorcio. Mis padres han estado separados durante toda mi vida prácticamente. La realidad es que el tema del divorcio es un tema tan, pero tan sensible por todo lo que significa, por todo lo que implica. Pero lo bueno es saber que la Escritura no hace silencio al respecto, por lo cual es realmente importante entender y comprender qué es lo que Dios tiene para decir al respecto de un tema como este. El divorcio era un problema realmente serio en los tiempos del Señor, pero 2000 años después, se podría decir que en nuestros días pasó de ser algo serio a ser prácticamente una pandemia, o una epidemia sería la palabra correcta, más allá de que en todo el mundo hay divorcio, ¿no? Pero yo quisiera hablar un poquito acerca de la gravedad del divorcio en nuestro país. A ustedes les sorprendería, esto es información que ustedes la pueden buscar en internet, de sitios sumamente confiables. A ustedes les sorprendería saber que en la pandemia, por ejemplo, encontré un dato acerca de la provincia de Buenos Aires, que está en la página oficial del Registro Provincial de las Personas. Durante la pandemia en la provincia de Buenos Aires se registró la tasa más alta de divorcio en los últimos 15 años. Para que ustedes tomen dimensión, los divorcios pasaron de ser 12.382 a prácticamente duplicarse y un poco más. Pasaron a ser a 24.551 divorcios de un año a otro. Eso sucedió del 2020 al 2021, según estadísticas oficiales. Pero lo que me llamaba poderosamente la atención es lo que pasa en nuestra provincia, porque Santa Fe no está exenta de esa realidad que se vive en una provincia tan grande como Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Santa Fe, en el año 2020, hubo 2.896 divorcios. En el año 2021, adivinen qué, esa cifra casi se duplicó, porque 2.896 pasó a 4.833 divorcios en el año 2021. En el año 2022, ahí sí se podría decir que se duplicó la cifra del 2020, porque se registraron 5.742 divorcios. Tremendo, hermanos. Por eso les digo que estamos frente a una epidemia, ya no es un problema que tiene nuestra sociedad, no, es un grave problema. Y si a esos números que yo le estoy pasando, hay que añadirle obviamente la cantidad de matrimonios que no se divorciaron legalmente, pero que tal vez ustedes conocen muchos casos de personas que viven bajo el mismo techo, están en la misma casa, pero ellos viven como si estuvieran divorciados. A esa cifra tal vez hay que agregarle aquellos divorcios, o más bien separaciones, porque entendemos que el divorcio es un trámite legal, ¿no es cierto?, de la ruptura matrimonial, pero hay mucha gente que se separa sin divorciarse. Eso realmente muestra que el divorcio es una crisis en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en la generación que nosotros estamos viviendo. Yo quiero que ustedes se imaginen con estos números que yo les di, la cantidad de personas que fueron afectadas por esta epidemia que se llama divorcio. Hijos,
padres de los cónyuges, amigos cercanos, hermanos en la fe, pensaba yo. Quizás dentro de esta cifra hay muchos creyentes. ¿Cuántas iglesias probablemente se vieron afectadas por esta realidad? El divorcio realmente es una crisis que no parece, hermanos, que eso vaya a mejorar en el futuro por la manera tan ligera en que las personas hoy toman el matrimonio o el voto matrimonial. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No quiero ser pesimista, pero probablemente el año que viene estemos parados acá y hablemos de este tema y quizás las cifras hayan aumentado, porque hay una cuestión detrás gravísima, y es la perspectiva, es la cosmovisión que las personas tienen del matrimonio, y claramente eso se ha ido distorsionando con el paso del tiempo. Pero cuando se trata de familia, cuando se trata de matrimonio, nosotros tenemos que preguntarnos seriamente, ¿qué enseña la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Qué enseña? ¿Es el matrimonio una relación que nosotros podemos tratarla con ligereza y darla por terminada en la primera de cambios, cuando surge algún problema, alguna circunstancia difícil? Bueno, toda esa serie de planteos es lo que nuestro pasaje de Marcos va a responder, y hoy vamos a contemplar tal vez ese panorama a la luz de lo que dice Marcos, capítulo 10, versículo 1 al 12. Así que hecha esa introducción, yo quisiera leer una vez más rápidamente el texto que leímos hace minutos. Dice: levantándose de allí, vino de la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Miren la respuesta del Señor Jesús: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Punto. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Fíjense que nuestro pasaje gira en torno a un planteo que están haciendo los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los enemigos número uno de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban interesados en hablar acerca del divorcio, pero lo que el texto nos muestra es que el Señor Jesucristo estaba interesado en hablar acerca del matrimonio, porque al final del texto vamos a ver que no hay una respuesta específica a estos fariseos acerca del divorcio. Por esa razón es que cuando vuelven, cuando ya están en privado el Señor y sus discípulos, fíjense que el texto es claro, los discípulos volvieron a preguntar, volvieron a plantear. Es decir, que ellos no quedaron con algo claro, ¿no es cierto?, acerca de ese diálogo y esa confrontación que el Señor tiene con los fariseos. Pero eso es importante, si lo quieren apuntar allí o tenerlo presente en sus mentes. Estos hombres confrontan al Señor con el tema del divorcio, pero el Señor claramente está muy interesado en poner en alto la institución por excelencia de nuestro Dios, y es precisamente el valor, la importancia del matrimonio. El versículo 1 nos da detalles que evidencian que el Señor Jesús está entrando en el último tramo de su ministerio terrenal. El Señor sale, dice el texto, de la región de Galilea, se dirige a la región de Judea, al otro lado del Jordán, a un lugar llamado Perea. Y esa información es importante, parece un dato de color, pero no es un dato de color, porque ese dato geográfico es importante porque a nosotros nos pone en la perspectiva de quién estaba gobernando esa región, y el gobernador era Herodes Antipa. Y muchos recordarán que Herodes Antipa le había quitado a la mujer, ¿a quién? A su hermano Felipe, eso es lo que nos cuentan los evangelios, y se había casado con ella, con esta mujer. ¿Y qué pasó después? Esta mujer manda, solicita, pide la cabeza ¿de quién? La cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista había denunciado ese divorcio ilegítimo y le costó su vida. Y era en ese lugar donde el Señor Jesucristo se encontraba
siendo confrontados por los fariseos, y los fariseos, como era costumbre, querer ponerle una trampa siempre al Señor de manera pública y visible, ellos le hacen una pregunta que parece ser una pregunta inocente. Fíjense el detalle del relato de Marcos. Dice el texto que una gran multitud estaba con él, con el Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Lo que era habitual en él, en su ministerio, enseñarles la palabra. El Señor Jesús comienza a enseñarles la palabra. Entonces aparecen estos hombres, estos líderes judíos, y quieren poner al Señor en una especie de emboscada sobre un tema no solamente controversial, no solamente un tema que era grave en esa época, sino que era peligroso el tema por la región en la que se estaba tratando, conociendo el antecedente de, podríamos decir, una pena capital prácticamente que recayó sobre el predecesor Juan el Bautista. Ahora, veamos cómo se plantea en este relato, en este pasaje, la legitimidad del divorcio. Versículo 2 de nuestro texto dice: se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, dice la Reina Valera 60. La lenguaje actual dice, para ponerle una trampa, si era lícito al marido repudiar a su mujer. En el Evangelio, en el relato paralelo de este tema, que se encuentra en Mateo 19:3, nosotros encontramos el mismo planteo, pero de manera más específica, más concreta y más clara, porque dice Mateo 19, versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, y acá viene la pregunta que está mucho más clara, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Es lícito, está permitido que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier cosa? Fíjense que los fariseos están presuponiendo que el divorcio está permitido. La pregunta no es si era lícito el divorcio, eso es importante destacar. Lo que ellos están preguntando es si era lícito hacerlo por cualquier motivo, por cualquier causa. Y el trasfondo de ese planteo que hacen los fariseos al Señor es la correcta interpretación de lo que dice la ley de Moisés en Deuteronomio 24. O sea, de fondo lo que está ocurriendo, en el caso de ellos, es una mala interpretación de Deuteronomio 24. Los israelitas habían estado inmersos en la cultura egipcia por más de 400 años. Eso es lo que nosotros aprendemos de la historia de esta nación, de este pueblo, en el Antiguo Testamento. Ellos fueron esclavos y durante todos esos años ellos habían absorbido muchas de las costumbres paganas, podríamos decir. Ellos habían absorbido mucho de la cultura egipcia. Ellos habían absorbido mucho de la visión ligera que tenían los egipcios acerca del matrimonio. Y aparentemente, por el relato que nosotros tenemos de la escritura del Antiguo Testamento, el divorcio era muy común en los israelitas en el tiempo de Moisés. Pero en vez de prohibir, fíjense que en vez de prohibir el divorcio, lo que hace Dios es regularlo. Y Él introduce una ley que iba a limitar un caso en particular acerca del divorcio. Dios no prohíbe el divorcio, sino que lo va a regular, lo va a limitar. Y va a decir en Deuteronomio, por ejemplo, 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá, dice el Señor, carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso era lo que ocurría en el pueblo de Israel. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que Dios no habla por hablar, Dios no hace algo por hacer algo, Dios no emite una ley, no emite un juicio por emitirlo, simplemente. Si Dios tuvo que regular eso en el pueblo de Israel, es porque el divorcio en esa generación, en esa época, estaba siendo moneda corriente. Los hombres estaban divorciándose de sus mujeres por cualquier cosa, y ahora vas a ver cuáles eran muchas de esas razones y te vas a rasgar la vestidura seguramente. Pero se divorciaban por cualquier cosa. ¿Y qué hacían las mujeres? Se iban y se casaban con otra persona. Entonces el Señor va a decir en el versículo 3 de Deuteronomio 24, pero si
la aborreciere este último, es decir, el otro hombre que se casa con la mujer divorciada, si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa otra vez, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, ya sea que este nuevo hombre decida divorciarse o se muera, acá viene la ley que establece Dios, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esa es la ley, ese es el mandato que el Señor establece para el pueblo de Israel. En nuestro texto de Marcos capítulo 10, los fariseos están refiriéndose a ese pasaje del Antiguo Testamento cuando le arman la emboscada al Señor. Pero lo que ellos no están entendiendo es que Deuteronomio 24 no está promoviendo el divorcio. Ni siquiera nos da un juicio de valor sobre cómo nosotros debiéramos ver el divorcio. Lo que Dios está haciendo ahí simplemente es regular un caso en particular. ¿Y cuál es ese caso? Si un hombre se divorcia de su mujer por haber hallado en ella algo reprochable y esta mujer se casa con otro hombre, y si se daba el caso de que ese hombre otra vez se divorcia o muere, ¿cuál era la orden, la ley? Su primer marido no podía volver a casarse con esta mujer que fue desechada. Concretamente lo que Dios está diciendo es que la mujer no es un juguete. Eso es lo que hay detrás, la idea que hay detrás de esta ley. La mujer no es un juguete que un hombre puede tomar, desechar cuando quiere, la deja tirada, la despide, la echa y después la vuelve a tomar. Eso es dignidad. La mujer es igual al hombre en dignidad y eso lo defiende Dios en su palabra. Esa es la idea detrás. Y Dios quiere que estos hombres piensen bien antes de poner una carta de divorcio en las manos de su mujer. Eso es lo que está ocurriendo en Deuteronomio 24. La relación matrimonial no es como contratar un servicio, podríamos decirlo en nuestros términos, ¿no es cierto? Miles de años después. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El matrimonio no es como contratar un servicio. Vos podés contratar un servicio de internet, por ejemplo. ¿Y qué nos pasa a veces? El servicio no anda como queremos, no funciona, se corta, es lento, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hacemos? Es un comportamiento típico nuestro. Damos de baja el servicio, buscamos otra empresa, contratamos con todas las expectativas de que ese servicio mejore y ¿qué nos damos cuenta? Que era igual o peor que el anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos de nuevo a nuestro servicio, a nuestra empresa anterior. Bueno, el Señor dice, el matrimonio no es como contratar un servicio. El matrimonio es algo serio. El matrimonio es un vínculo sagrado, es un pacto sagrado. El matrimonio no puede ser tratado con ligereza. ¿Y qué es lo que ve el Señor en el pueblo de Israel? Que a raíz de esa herencia egipcia y esa cosmovisión que ellos tienen, ellos están tratando una institución sumamente sagrada como cualquier cosa. Hay un detalle en Deuteronomio 24, más allá de que no es la intención poner el foco acá, pero es a donde los fariseos están haciendo referencia. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, versículo 1, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Y ahí quiero poner la atención de ustedes. La Biblia de las Américas va a traducir esa palabra como reprochable, algo reprochable. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, había, se podría decir, como dos corrientes de pensamiento, dos corrientes de interpretación entre los rabinos judíos. Había concretamente dos posturas dominantes sobre este versículo de la ley, acerca de lo que podía ser indecente o reprochable. Por ejemplo, había rabinos que decían que la única causa de divorcio legítima era el adulterio o la fornicación. Muchos rabinos interpretaban de esa manera Deuteronomio 24, pero esa interpretación de Deuteronomio 24 plantea un problema serio, y es que en el Antiguo Testamento se aplicaba pena capital al adúltero o a la adúltera. ¿Se entiende? O sea, vos cometías adulterio, eras apedreado, eras muerto, te mataban directamente. ¿Y cuál es el problema que plantea esta interpretación? O sea, si están matando al cónyuge que es adúltero,
O sea, estamos en presencia de otro cónyuge que queda viudo. Es decir, no había más matrimonio, por obvias razones. ¿Se entiende? Porque se mataba al adúltero. Entonces no había nada que regular en ese sentido. Ese es el primer problema que plantea esta visión, ¿no es cierto? O esta interpretación de esa ley. Pero había otra corriente de rabinos, había otros estudiosos de la ley judía, que decían que Deuteronomio 24 se refiere a cualquier cosa, literalmente. Eso que dice allí como indecente o algo reprochable, no solamente el divorcio, es cualquier cosa. Cualquier cosa que la mujer haga y sea desagradable o vergonzoso a los ojos de su marido. Y esa es la postura de los fariseos que están confrontando a nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10. Verso 2 dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, para tenderle una emboscada, para tenderle una trampa, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y va a decir el verso 3 del capítulo 19 de Mateo, repudiarla, ofrecerle divorcio por cualquier cosa. Esa era la postura de estos hombres. Para estos fariseos, si la mujer quemaba la comida, era razón suficiente para divorciarse de ella. Aunque le parezca una locura, esas eran las leyes, esos eran los mandatos que estos hombres imponían sobre los judíos. Si la mujer quemaba la comida, eso era algo reprochable, era causa legítima para divorciarse. Si la mujer limpiaba mal su casa, era reprochable. Si la mujer ya no lo atraía físicamente, eso también era algo reprochable para estos judíos. Si el hombre conocía a otra mujer que a sus ojos tal vez era más llamativa, más atractiva, más hermosa que la suya, su esposa había llegado a ser algo vergonzoso para ellos, entonces él estaba en condiciones, por esta ley, de pedirle el divorcio. Fíjense que hay un historiador del primer siglo, Flavio Josefo, que llegó a incluir, y esto les parecería irrisorio, pero está registrado, Flavio Josefo llegó a incluir hasta el mal aliento como una causa reprochable de divorcio. A ese nivel de locura habían llegado los fariseos, esta vertiente de rabinos que estaba ahí confrontando al Señor. No es la intención, como les dije, seguir profundizando sobre Deuteronomio 24, pero es el texto al que se hace referencia. Pero hay muchos eruditos, hay muchos teólogos, estudiosos del Antiguo Testamento, que sostienen que esa cosa indecente que se menciona en el texto, o esa cosa reprochable, puede referirse a una conducta indecorosa por parte de la mujer que no llegaba a ser adulterio, ¿se entiende? Puede tener una connotación de sexual quizás, pero no llegaba a ser adulterio, y eso ya era condición reprochable, dicen estos estudiosos, para que un judío le ofrezca divorcio. El escenario que plantea Deuteronomio 24, básicamente, es el de un hombre que observa o que ve a su mujer comportarse de una manera que para él era vergonzoso, pero que no llegaba a ser adulterio, pero que sí justificaba que ella se le fuera otorgada la carta de divorcio. Es decir, podía divorciarse, pero ella seguía conservando su vida. ¿Por qué? Porque lo que había cometido no era causal de apedreamiento, ¿no? Como era el adulterio. El punto es que los fariseos que están confrontando al Señor Jesucristo, ellos no están interesados en conocer la correcta interpretación del texto, sino que lo que ellos querían hacer era que Jesucristo quede mal delante de la gente, porque hay una multitud que está observando esta confrontación, este diálogo. Ellos pensaban probablemente que Jesús iba a estar de acuerdo con la posición más estricta, de que por cualquier cosa la mujer se podía divorciar. Ellos pensaban que el Señor iba a ser tan ingenuo de darles el ok, de afirmar eso delante de la multitud. Entonces Él, al afirmar eso, obviamente la gente le iba a restar popularidad, fama, ¿no es cierto?, al Señor. Imagínense, ya estamos sobre el final de su ministerio, el Señor era realmente conocido en la región, en la época. O quizás, como decíamos al principio, quizás ellos esperaban que las afirmaciones del Señor Jesucristo terminen en una confrontación con Herodes y que termine como terminó Juan el Bautista. Marcos es claro en decir que estos hombres le tendieron una trampa, le preguntaron para tentarle, dice la Reina Valera 60. Se acercaron y trataron de tenderle una trampa, dice la Nueva Traducción Viviente.
Ellos estaban poniendo a prueba al Señor, le están haciendo una emboscada en términos religiosos, podríamos decir. Y esa trampa podía hasta acabar en ese momento con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que vimos la legitimidad del divorcio a la luz de ese pasaje al cual se hace referencia, pero miren cómo les va a responder Jesús ahora a estos hombres y cómo Él va a mostrar el diseño original de Dios para el matrimonio. Y de ahí viene el título de la respuesta del Señor a estos hombres, viene el título de este sermón, el diseño original del matrimonio. Versículo 3, Él, Jesucristo, respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué les mandó Moisés? ¿Qué dice la ley de Moisés? Y la pregunta del Señor Jesucristo es sumamente interesante porque Él no está apelando a las tradiciones humanas, Él no está apelando a las tradiciones de estos hombres o las imposiciones de estos hombres, Él está apelando a lo que dice la ley, a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dicen las Sagradas Escrituras, no a la opinión de una vertiente de rabinos o de una escuela de rabinos. ¿Y por qué hace eso el Señor? Porque claramente Él descansaba en la autoridad de las Escrituras, no en la opinión de esos hombres. Nosotros sabemos que lo que la Biblia dice es lo que Dios dice, hermano. Lo que está plasmado en este libro, lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras, es lo que Dios dice, es la palabra de Dios. Nosotros creemos en la inspiración divina de las Escrituras. Y no importa cuál sea el tema que nosotros estemos tratando, lo que Dios dice en su palabra es lo que pone punto final a cualquier discusión sobre cualquier tema, en especial cuando se trata de matrimonio, cuando se trata de familia. No lo que a nosotros nos parece más lógico en una situación específica, en una situación particular. Les decía antes, abordar este tema es complejo, no de la perspectiva teológica, de la perspectiva emocional. ¿Por qué? Porque es algo serio, una epidemia, todos fuimos atravesados por esta experiencia y muchas veces llegamos a la cosmovisión del asunto basado en lo que nuestro corazón siente, basado en lo que tal vez las opiniones que fuimos recolectando de los diferentes trasfondos religiosos que venimos, etcétera, etcétera. Las posturas que hay acerca de un asunto como este. Pero, ¿qué os mandó Moisés? Es lo que dice el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Porque lo que Dios dice, eso es lo que verdaderamente importa. El Señor Jesucristo, fíjense que basó su argumentación en las Escrituras. ¿Qué os mandó Moisés? Es un equivalente a decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Cuando se trata de matrimonio o divorcio, nosotros no podemos tomar posturas o decisiones sobre la base de nuestras emociones. Debemos tomar decisiones sobre la base de lo que Dios ha dejado plasmado en la Escritura, de lo que Dios ha revelado en su palabra. Versículo 4 de nuestro texto dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Fíjense, ellos están respondiendo con su interpretación de la palabra. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió ese mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Fíjense que el Señor no está dando una respuesta específica y puntual. El Señor está llevando la mente de estos hombres, la atención de estos hombres, a lo que Dios instituyó, a lo que Dios determinó. Estos hombres tenían una visión distorsionada del matrimonio, que lo único que a ellos les importaba eran las disposiciones legales. Para ellos era suficiente que un hombre ponga en las manos de su mujer una carta de divorcio y la echara de la casa. Listo, punto final. Lo legal le importaban a ellos. Pero el Señor está llevándolo mucho más allá. Jesús quiere hacerle ver que lo que está en juego es mucho más importante que una carta, que un documento legal, que estos hombres estaban allí idolatrando, por decirlo de alguna manera. Lo que está en juego es una institución decretada por Dios, instaurada por Dios. Jesús, en pocas palabras, cuando le dice al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, el Señor Jesucristo le está diciendo, vuelvan al Génesis.
para ver cuál es el diseño original de Dios con respecto al matrimonio. Vuelvan al principio, vayan al Génesis. No vayan a la ley, vayan antes que la ley. Antes de la entrada del pecado, antes de que el pecado del hombre dañara todas las cosas, hermanos, Dios había dejado claro cuál era ese diseño. Qué es lo que Él había decretado para la unión de un hombre y de una mujer. Antes de la entrada del pecado. ¿Y saben qué, hermanos? Ese diseño original de Dios sigue siendo la norma para nosotros hoy, 2000 años después. Miles de años después en ese diálogo que Él está teniendo y 2000 años después de ese diálogo que Él está teniendo con sus discípulos. Repito, lo que Dios estableció antes de la caída con respecto al matrimonio sigue siendo la norma, sigue siendo el diseño original para nosotros hoy. Vivimos en un mundo caído, hermanos. Vivimos en un mundo dañado por el pecado, donde muchos matrimonios lamentablemente no son lo que deben ser, pero aún así el matrimonio debe funcionar conforme a su diseño original. Desde el principio de la creación, dice Jesús, Dios nos hizo varón y hembra, hombre y mujer. ¿Y para qué nos hizo hombre y mujer? Para que nos complementemos el uno al otro. Es lo que vemos en la Escritura. Verso 7 de Marcos 10 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y esto es un misterio, esto es algo que tiene que volar tu cabeza, si sos casado o si sos soltero. Dice, ya no son más dos, ahora son uno, dice el Señor. Piensen un poquito en nuestras relaciones. Piensen aquellos que son padres en la relación entre padres e hijos. Es estrecha nuestra relación con nuestros hijos, ¿no? Es algo indescriptible, ¿eh? Esta sociedad le da una ponderación increíble a la relación entre un padre y un hijo, una madre y un hijo. Pero ¿saben qué? La Escritura nos enseña, Cristo en su palabra nos está diciendo que la relación matrimonial está supuesta a ser más íntima que la relación entre un padre y un hijo, mucho más íntima, mucho más cercana. ¿Por qué? Porque a través del pacto matrimonial de un hombre y una mujer, ellos vienen a ser uno, dice la Escritura. A través del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer, vienen a ser una sola carne. ¿Y saben qué? Eso no sucede con un hijo. Eso no sucede con ningún otro tipo de relación terrenal. Ni siquiera, repito, entre padre e hijos. Eso no pasa. No dice Dios que entre padre e hijo vamos a ser uno. Dios dice que hombre y mujer vienen a ser una sola carne. En el pacto matrimonial, el hombre y la mujer están unidos, hermanos. Ya no es más tu vida, no es más mi vida, es nuestra vida. Ya no es más tus planes, mis anhelos, tus problemas, mis problemas, tus proyectos, mis proyectos. No, es nuestra vida. Todo, lo tuyo, lo mío, se funde en uno solo. Y de esa manera el matrimonio viene a ser una figura, viene a ser lo que podríamos decir una parábola viviente, una representación gloriosa. ¿De qué cosa? De la relación entre Cristo y su iglesia, de la relación que tiene Cristo con su iglesia. Pablo lo deja muy claro cuando le escribe la carta a los Efesios. Va a decir, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice. Y sigue diciendo allí en el verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Saben a dónde está apuntando Pablo? A Génesis 2:24. Pablo está apuntando al origen, al diseño original de Dios. Dios dice en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y te parecería una locura
pero durante miles de años eso vino a ser como un misterio, esa unión entre el hombre y la mujer, hasta que el gran apóstol Pablo revela cuál es ese misterio en el verso 32 de Efesios. ¿Por qué? Porque él va a decir, grande es este misterio. ¿Cómo puede ser que un hombre y una mujer se unan y vengan a ser uno solo? Explícamelo con palabras, imposible explicarlo. Pero él ahora está revelando este misterio porque va a decir, es grande, es algo increíble, es algo difícil de comprender, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¡Wow! Cuando uno lee esto, cae en la cuenta de que esa unión que fue decretada por Dios antes de la caída, ese pacto matrimonial, viene a ser la representación gloriosa de esa unión que hay entre Cristo y los creyentes. El misterio de la unión matrimonial viene a representar lo que ocurre con Cristo y su iglesia. Por eso el matrimonio es tan importante. Por eso el matrimonio es sumamente importante. El matrimonio no está supuesto a representar el romanticismo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué felicidad! ¡Qué lindo que dos personas que se aman se unan en matrimonio! Y celebramos y se hacen películas, se escriben libros de romanticismos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está dentro del matrimonio. No queremos decir que son infelices la gente que se casa, no. Pero el matrimonio, repito, no está supuesto a representar romanticismo. El matrimonio debe reflejar el glorioso evangelio de Jesucristo, hermanos. Amén. Amén, hermano. El evangelio debe representar eso. ¿Y qué se revela en el glorioso evangelio de Jesucristo? ¿Qué se revela? Se revela la unión entre Cristo y los creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? Miserables pecadores, redimidos por la sangre de Cristo. ¿Te va entrando en tu cabeza, en tu mente, que vos y yo podamos estar unidos a Cristo por habernos arrepentido de nuestro pecado y por haber puesto su fe en Él? El matrimonio debe ser una parábola viviente del Evangelio, hermanos. Desde el principio de la creación, Dios diseñó el matrimonio para que representara algo mucho más sublime que la relación romántica entre un hombre y una mujer. Dice la Escritura que Él nos creó varón y hembra, con nuestras similitudes, con nuestras diferencias, para que fuésemos capaces de unirnos y complementarnos el uno al otro. Ese es el diseño original de Dios. Esa es la norma que seguirá vigente, no solo en nuestros días, sino hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria. Entonces, cuando esta sociedad, cuando esta cultura te bombardee con ideas acerca del matrimonio, acerca de la unión entre un hombre y una mujer, jovencitos, escuchen bien, cuando esta sociedad, esta cultura, esta generación en la que ustedes están viviendo, los bombardeen en cómo ustedes deben vincularse con una mujer en el caso de los niños, cómo deben vincularse con un hombre en el caso de las niñas. Ustedes acuérdense de lo que escuchan acá, vayan a la palabra de Dios. La relación entre un hombre y una mujer está supuesta a ser una representación fiel del Evangelio. Por eso es que no nos vinculamos con una mujer porque no tenemos otra cosa mejor que hacer. Por eso es que las mujeres no se vinculan con un hombre porque no tienen otra cosa mejor que hacer. Hablo de mujeres cristianas y hombres cristianos. ¿Cuál es el diseño original de Dios para el matrimonio? Un hombre y una mujer abandonan a su padre y a su madre para unirse y llegar a ser una sola carne, y así que van a hacer, van a representar ante el mundo la unión entre Cristo y su iglesia. Así nos unimos a las mujeres, los hombres cristianos, y así debieran unirse las mujeres cristianas a los hombres. El diseño original del matrimonio no es dos hombres, no son dos mujeres, no es un trío ni cualquier otra perversión que se le ocurra al hombre en su locura y en su rebeldía contra Dios. Un hombre y una mujer, dice Dios en su palabra. Y sobre la base de ese diseño, escuchen cuál es la conclusión del Señor. El Señor está mostrándole el diseño original y sobre esa base Él va a concluir su respuesta a estos hombres. Va a decir, por tanto, versículo 9, lo que Dios juntó,
no los separe el hombre. Cuando un hombre y una mujer vienen a ser uno a través del vínculo sagrado del matrimonio, Dios dice en su palabra que Él pone su sello sobre esa unión. Dios sella esa unión entre un hombre y una mujer. Y tal vez vos sos casado, tal vez vos no sos consciente de esto, pero eso es lo que ocurre cuando vos te casás. Eso es lo que ocurre cuando vos te unís en el pacto matrimonial con tu esposo, con tu cónyuge. Por lo tanto, según lo que el Señor determina en su palabra, ningún hombre tiene derecho a quebrantar eso que Dios ha sellado. Ese es el estándar de Dios para el matrimonio en la Escritura. Ese es el estándar de esta iglesia local. No es la perspectiva de nuestra cultura la que debe determinar nuestra perspectiva del matrimonio. ¿Se acuerdan los israelitas, 400 años de esclavitud? Y ellos adoptaron, tenían una herencia de ese pueblo pagano de los egipcios. Bueno, nosotros no tenemos ninguna herencia, hermanos. Nos limitamos a lo que dice la Escritura. Nuestra cosmovisión está marcada por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dice la cultura. No son las opiniones, no son las experiencias. Ni siquiera es el pecado, y ahora vamos a hablar acerca de eso. Ni siquiera es el pecado. La perspectiva de Dios revelada en su palabra sobre el matrimonio, eso es lo que abrazamos, eso es lo que cuenta para nosotros. Dios toma a un hombre y toma a una mujer, los une en matrimonio, pone su sello en esa unión para que nadie se atreva a romperlo. En Malaquías capítulo 2, Dios es muy, pero muy claro respecto al divorcio. Dios le está hablando al pueblo de Israel acerca de su condición delante de Él y va a ser determinante con la ilustración que Él está usando. Versículo 15, Malaquías 2:15, voy a leer Nueva Traducción Viviente, dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el versículo 16. Yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Fíjense el énfasis que hay puesto en la Escritura. Pues eso lo está diciendo Dios, Dios está decretando, Dios está determinando semejante cosa. No es una opinión de un hombre, de un autor, no. Dice, yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Para qué? Para que toda criatura al escuchar esto tiemble ante lo que Dios dice en su palabra. Tiemble, que nuestro corazón se estremezca. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa, dice esta traducción. La Biblia, la lenguaje actual, dice: nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no le sean infieles a su esposa. La Reina Valera 60 dice que Dios aborrece al que cubre de iniquidad su vestido, dice. Hay otra traducción que dice, el que mancha de violencia sus vestidos. ¿Y sabe cuál es la idea detrás de esto? Es terrible, porque este pasaje nos da la idea de alguien que daña a otro con un arma punzante, que agarra un cuchillo y lo mete hasta el fondo, una y otra vez. Y lo que el Señor está diciendo es como si vos le darías puñaladas a tu esposa una y otra vez, y al hacerlo, la sangre, esa violencia, manchen tus vestidos. Esa es la idea. Y esa es una representación muy gráfica de lo que significa el divorcio para Dios. Dios aborrece el divorcio, dice la Escritura. Pero como les decía antes, hay opiniones, hay diversas posturas. Lo mismo que pasaba con los fariseos en la época del Señor. ¿Se acuerdan? Una escuela de rabinos diciendo el adulterio es razón legítima, otra escuela diciendo cualquier cosa. Bueno, con los círculos evangélicos pasa lo mismo. Hay diferentes posturas acerca del divorcio, pero hay tres principios, hermanos, tres principios que con toda seguridad nosotros podemos afirmar acerca del divorcio a la luz de lo que nosotros estamos aprendiendo. Hay tres principios que todo creyente, cualquiera sea el contexto evangélico al cual vos pertenezcas, tiene que estar de acuerdo. ¿Cuáles son esos tres principios? El principio número 1.
Todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Eso es lo que el Señor está mostrándonos en nuestro pasaje. En el principio, dice el texto, Dios creó hombre y mujer para que se unieran en un vínculo, en un pacto indisoluble, que nadie lo pueda romper. Lo que Dios unió, ese fue la determinación, el decreto de Dios, no lo separe el hombre. Eso entre creyentes no puede estar sujeto a debate. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Segundo principio, cada divorcio envuelve el pecado de uno de los cónyuges, o de dos, o de los dos. Eso tampoco puede ser debatido. Siempre que ocurre un divorcio, nosotros estamos seguros y sabemos que hay pecado de por medio, ya sea el pecado de uno o sea el pecado de los dos. Pero alguien tiene que haber quebrantado la ley de Dios para que se llegue a ese punto de ruptura. El tercer principio, cada pareja que se divorcia, claramente, por lo que dice la Escritura, está separando lo que Dios unió. Eso tampoco es debatible. Es imposible tener un divorcio indoloro. Nosotros escuchamos y vemos en los medios de comunicación. Las celebridades se divorcian, anuncian por Twitter que ya no son más pareja, que llegaron a la decisión de ahora son amigos, ahora son amigos, cuida uno, se turnan con los hijos, van, te plantean el divorcio como algo divino, algo hermoso y algo que está bueno para practicarlo, ¿no? Porque como lo plantea la sociedad, como lo plantean los medios de comunicación, pero cuando alguien separa lo que Dios unió, cree lo que dice la palabra y créeme lo que te digo hoy. O sea, no es indoloro, es traumático. Es traumático para los cónyuges, es traumático para los hijos, es traumático para la familia, es traumático para la iglesia, es traumático para la sociedad, es traumático para todo, no importa las pavadas que digan en los medios de comunicación. ¿Y sabes por qué tiene lógica que el divorcio sea algo traumático? Porque se rompe lo que Dios unió a través de un pacto, se rompe algo a lo cual Dios le puso su sello, como decíamos, esa unión entre hombre y mujer. Antes, mucho tiempo antes, la gente tenía una perspectiva, en nuestra sociedad hablo, la gente tenía una perspectiva del matrimonio, no importa cuál era el contexto religioso del cual vos venías, pero la gente tenía una visión acerca del matrimonio, se veía el matrimonio como un contrato, ¿no es cierto?, como una unión permanente. La gente se casaba, hay frases que a veces uno encuentra y que dice, bueno, antes las cosas se arreglaban, ahora es como que la generación nueva lo desecha y compra o busca otra cosa. Bueno, muchas veces se acuña eso al matrimonio, pero es lo que pasaba muchos años atrás. Se veía el matrimonio como algo permanente, como una unión que estaba diseñada para promover amor mutuo, procreación, protección, imponía obligaciones sobre los cónyuges, según el contexto religioso del cual vos vengas, esas obligaciones tenían que ver con Dios, tenían que ver con la sociedad. Ese era el concepto que la gente tenía antes del matrimonio, pero el tiempo fue pasando lamentablemente y eso fue cambiando radicalmente hasta que llegamos a nuestros días, donde el matrimonio es visto como una especie de contrato sexual, temporal, diseñado para gratificar a las partes. Yo me veo gratificado sexualmente hablando. Lo que antes era una institución tal vez para las generaciones anteriores, una institución pública, llamémosle, para el bien común, para el bien de la sociedad, ahora es un arreglo privado para la satisfacción de las partes de los individuos. Mientras más beneficio me reporte esa relación, yo sigo con la persona. Si no, yo rompo, corto. Cuando la persona me comienza a hacer un estorbo, yo doy por terminado y me busco otra relación. Pero ese no es el diseño de Dios. Es lo que estamos viendo en la Escritura. Ese no es el diseño original para el matrimonio. De acuerdo a la perspectiva de Dios revelada en su palabra y todo lo que venimos estudiando, yo tengo que amar a mi cónyuge porque yo me comprometí a hacerlo en el pacto matrimonial. O sea, el que está casado o la que está casada no tiene otra opción. Yo tengo que amar, hace tiempo atrás,
publicaba ahí en las redes sociales lo que decía un puritano, Henry Smith. Un hombre debe elegir, dice este hombre, un hombre debe elegir primero a quien amar y luego amar su elección. Me encanta, porque eso resume, en cierta manera, el compromiso matrimonial. Repito, la perspectiva de Dios acerca del matrimonio no es si ya me cansé de este hombre o de esta mujer, o ya no me satisface como me satisfacía antes. No, yo tengo que amar a mi cónyuge porque yo me comprometí a hacerlo. ¿Cuándo? En el pacto matrimonial que yo tengo. No tengo otra opción. Yo tengo que elegir primero a aquellos que están solteros. Elegí primero a quien amar y luego amar tu elección. Hacé lo que dice este puritano. No tenés otra opción. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Fíjense si el Señor querrá hablarnos de matrimonio, que durante este año hablamos muchísimo acerca de familia. De hecho, interrumpimos la serie de Marco para hablar acerca de lo que es una familia edificada sobre el Evangelio. Y nosotros vemos esto, no es idea mía, esto es idea de Dios y lo vemos reflejado en los pilares, en las verdades centrales del Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Hizo eso. Él eligió el objeto de su amor y ahora lo ama. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Éramos hijos de ira, pero ahora somos adoptados, somos hijos suyos. Estábamos muertos, pero ahora dice la Escritura que vivimos, tenemos vida. Somos el objeto de su elección. ¿Y qué hace Él ahora? Él ama, Él nos ama. Eso es el Evangelio, hermanos. Y eso es lo que, si vos estás casado, eso es lo que vos prometiste hacer el día de tu matrimonio. Amar a tu mujer, amar a tu marido, si es que te casaste voluntariamente. Es raro que en nuestra sociedad se case alguien obligado, porque lo obliga un padre, como pasa en Oriente quizás, pero en Occidente eso no pasa. O sea, nos casamos voluntariamente. Y no es raro escuchar que hay personas que dicen, lo que pasa cuando yo me casé no era creyente. O yo estoy casado con alguien que no es creyente. Yo no sé si vos eras pagano, mundano, no sé si eras un marciano, un extraterrestre, no sé lo que eras. Pero si vos te casaste, lo que vos prometiste fue eso, en tu voto matrimonial. Vos prometiste amar a ese hombre, vos prometiste amar a esa mujer. ¿Y sabés qué? Dios dice, a esa unión Él le puso un sello, a ese voto. Ese voto fue sagrado, es sagrado. Vos lo hiciste delante de Dios y delante de los hombres. Y de ese modo es que nosotros representamos la relación que tiene Cristo con su iglesia. ¿Y por qué decimos que en el matrimonio nosotros vemos el glorioso mensaje del Evangelio? ¿Por qué? Porque Cristo nos amó cuando no había nada bueno en nosotros que nos hiciera digno de su amor. O sea, el Evangelio dice eso. O sea, Cristo te amó no porque vos eras bueno, porque había cosas virtuosas en vos, que movieron su corazón para amarte. No, Cristo nos amó cuando éramos lo más vil y lo más menospreciado del mundo. Cuando estábamos muertos en delito y pecado. Pensá en un muerto no responde a nada, no puede responder a nada. Un muerto tiene olor putrefacto. Espiritualmente eso éramos nosotros. El Señor nos amó cuando no había nada bueno en nosotros. ¿Y saben qué dice la Escritura? Que Él está trabajando en nosotros, porque hay muchas cosas todavía en nosotros, de nuestro carácter, que a Cristo no le agradan. Él está trabajando en nosotros, eso es santificación progresiva. Él nos justificó y Él nos santificó, nos apartó para Él. ¿Y qué está haciendo Cristo ahora? Trabajando en nosotros para que algún día nosotros lleguemos a ser esa esposa pura y sin mancha que dice la Escritura. Y el diseño del matrimonio, para ser visible ante los ojos del mundo, ese es el plan. Dios diseña el matrimonio para ser visible ante los ojos del mundo esa clase de amor que se refleja en el Evangelio. Él no nos ama por lo que somos, Él nos ama a pesar de lo que somos. Nunca te creas esto. Hay iglesias donde te van a bombardear la cabeza. Sos algo precioso, increíble, maravilloso. No, justamente eso es contrario al Evangelio. O sea, Él nos amó a pesar de quiénes somos nosotros, no por lo que nosotros somos.
Y es en virtud de ese amor que Él nos está santificando gradualmente para llegar a ser la esposa pura y sin mancha, la esposa que Él quiere que seamos. Y quiero detenerme un minuto acá, porque no quiero dar por entendido esto, ¿no? No quiero dar por sentado nada. Él nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y si Él me ama a pesar de quién soy yo, eso significa que el amor de Cristo por nosotros no depende de lo que vos hagas, de lo que vos pudiste haber hecho. No depende de lo que vos dejes de hacer. El amor de Cristo por nosotros depende de su elección y de su pacto. Acuérdense, estamos hablando de matrimonio y eso refleja la unión de Cristo con el pecador redimido. Repito, el amor de Cristo por nosotros no depende de mí, depende de su elección, depende de su pacto, de eso depende el amor de Jesús. Dice la Escritura que Él nos escogió por el puro, ¿cómo dice? Afecto de su voluntad. Terrible. Él nos escogió porque Él quiso escogernos. Él nos escogió por una razón que está en Él, no en nosotros. ¿Te das cuenta? Él nos escogió por una razón que está en Él, repito, no en nosotros. Y decidió unir nuestras vidas con la suya, con un vínculo que no puede ser quebrantado de ninguna manera. Esa es la realidad de nuestra unión con Cristo. Pablo dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es contundente en Romanos 8. Nada, ni nadie, absolutamente nadie. Romanos 8:31, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios en Cristo. Eso es algo que debe hacer estallar tu cabeza en este momento. Tu cabeza, tu corazón, tu lógica, que Dios te haya amado a vos, un pecador como vos, un pecador como yo, que Dios me haya unido a Cristo, a mí, siendo quien soy. Increíble, pero esa es la realidad del Evangelio. Esa es la realidad de aquellos que se han arrepentido y han puesto su fe en Cristo. Cristo manda en su palabra, hermanos, a los esposos a que amen a sus esposas, como Él ama a la suya. De ese tipo de amor. Yo siempre digo, cuando hablamos de Efesios 5:25, uno quisiera que diga otra cosa ahí. Maridos, entiendan a sus mujeres, maridos, oren mucho y de esa manera van a amar a sus mujeres. Maridos, hagan esto, hagan aquello. Yo preferiría que Dios diga, estudiar la Escritura intensamente, predicar por todo el mundo, pero el Señor dice a los hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y eso es terrible. Si vos sos hombre y estás escuchando eso, tenés que estar temblando. ¿Cómo yo puedo amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia? Eso es tremendo, hermanos. El que ama a su mujer, sigue diciendo Pablo, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Te das cuenta? Cristo y la iglesia, el modelo del hombre. Cristo y la iglesia, Cristo y la iglesia. A través del voto matrimonial, el Señor dice que esa mujer ahora es tu carne. ¿Y sabés cuál es la realidad? Que vos no podés dañarla a ella sin salir dañado vos. Por eso el divorcio no es cool, no es algo, no es una nueva expresión ahora de amor, no. Nadie es traumático, no podés dañar a tu esposa sin salir dañado vos, esa es la idea. Nuestro pasaje de Marcos comienza con un planteo sobre el divorcio, dijimos, pero a Jesús le interesa hablar del matrimonio. Vamos arrimándonos al final, hermanos. Fíjense, la pregunta sigue en la mente de los discípulos. ¿Existe alguna razón legítima para que dos personas se divorcien? Es la idea. Porque, fíjense el versículo 10, en casa
volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Vimos la legitimidad del matrimonio, vimos la respuesta que el Señor le da a estos fariseos, pero ahora ya no hay multitud, ahora hay privacidad. El Señor está con sus apóstoles, sus discípulos. Dice en casa, en privado, ellos volvieron a preguntarle lo mismo. Básicamente ellos quedaron pensando en toda esta discusión, este planteo. Fíjense que el texto es claro, porque si ellos quedaron pensando todavía en esto, el Señor Jesucristo todavía no respondió concreta la pregunta que hicieron los fariseos. Él no fue específico en su respuesta, decíamos. ¿Por qué? Porque era una trampa lo que estos hombres le estaban haciendo. Ellos no tenían interés en entender mejor la Escritura, ellos querían desacreditarlo al Señor. Entonces el Señor aparentemente decide no responder específicamente sobre el tema, públicamente hablando, ¿no?, ante la multitud. Pero lo que sí hizo el Señor fue dejar plasmado en esa multitud, que estaba allí presente, escuchando, viendo todo, Él dejó plasmado en sus corazones la visión elevada del matrimonio. Los fariseos no eran los únicos que estaban allí, dice el texto, versículo 1, sino que había una multitud presenciando la escena. Y Jesús dejó más que claro que lo importante no es si existe alguna razón legítima para divorciarse. Lo importante, lo que está diciendo el Señor, es recordar que hay muchas razones para seguir casados. Y la principal es ir al principio, ir al diseño original. Los discípulos estaban interesados en saber si había alguna razón para divorciarse. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban saturada su cabeza de escuchar a los fariseos, al punto de que ellos tenían probablemente la misma interpretación del asunto, tenían la misma cosmovisión de que podían divorciarse por cualquier cosa. Entonces, en privado, una vez más le plantean al Señor, versículo 11 dice: cualquiera que repudia, esta es la respuesta de Jesús a sus discípulos en privado, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Se dan cuenta por qué el planteo de los fariseos era una trampa? Ellos querían que Jesús diga esto a la multitud, en cierta forma. Decir cosas semejantes, esto el Señor lo dice en privado a sus discípulos, pero no lo dijo a la multitud. Si Él decía esto en una multitud donde el 90% de los hombres habían desechado a sus mujeres por cualquier cosa, por cualquier motivo, por cualquier causa que era considerada para ellos reprochable, decir esto a la multitud implicaba decir que toda esa gente estaba repleto de adúlteros, ya sea hombres o mujeres. Y eso, ¿saben qué? Iba a ser para lincharlo al Señor Jesucristo. El Señor no es específico en la respuesta, sí es específico con sus discípulos en privado. Y el Evangelio de Mateo, el pasaje paralelo, nos muestra más claramente cuál fue la pregunta puntual. ¿Se acuerdan? ¿Es lícito para el hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? La respuesta del Señor es un rotundo no. No es lícito divorciarse por cualquier motivo. No importa lo que digan las imposiciones de los fariseos, lo que Dios unió, nadie lo puede separar. Si un hombre se divorcia de su mujer por cualquier causa y se casa con otra, está cometiendo adulterio, es lo que está diciendo el Señor. Y lo mismo ocurre en el caso de la mujer que se divorcia de su marido y se casa con otro hombre. Están cometiendo adulterio porque a los ojos de Dios continuaban casados, esa es la idea detrás. Ahora fíjense que el texto paralelo, Mateo 19, parece ser que el Señor plantea una causa legítima para el divorcio, y eso lo vemos en Mateo 19, donde está el panorama más completo. Versículo 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación, dice este pasaje. Porneia es la palabra griega, y se podría decir que es una palabra griega que abarca una serie de pecados sexuales, no necesariamente adulterio, sino adulterio y muchas otras cosas más también. Dice la Biblia de las Américas, salvo por infidelidad, esa traducción como que va específicamente a un tipo de pecado, que es el adulterio. La Nueva Traducción Viviente dice, salvo por inmoralidad sexual. La lenguaje actual dice, salvo por pecado sexual.
Fíjense que la gama es bastante amplia, digamos. Dice, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esa es la misma enseñanza que nosotros encontramos en el Sermón del Monte, Mateo 5:31, donde dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Sobre esos dos versículos que yo le acabo de leer, que están en Mateo, se podría decir que es la base sobre la cual la mayoría de los creyentes evangélicos a lo largo de la historia han sostenido que el pecado de fornicación es la causa legítima por la que Dios permite que la parte inocente pueda iniciar un proceso de divorcio. Esa es la postura que se ha adoptado en el mundo protestante, por decirlo de alguna manera, y es la postura que nosotros tenemos como iglesia local, ¿no? Pero cuando se trata de este tema hay que hacer una aclaración sumamente importante, hermanos. Y acá, un ratito más, quiero toda la atención, ¿no? Esa es una postura, eso es a lo cual se han adherido muchos hombres de Dios, muchos creyentes a lo largo de la historia, es la postura de nuestra iglesia local, pero hay una diferencia abismal en decir y afirmar que la parte inocente tiene que divorciarse. No. Que parece ser que hay una puerta abierta y que la plantea el mismo Señor Jesucristo, eso está claro y eso hay que enseñarlo. Pero yo no estoy diciendo que la parte inocente frente a un pecado de adulterio o fornicación tiene que divorciarse. ¿Por qué yo no estoy diciendo eso, hermanos? Porque en el Evangelio hay lugar para el perdón y para la restauración. Y siempre que sea posible, es mejor tratar de recomponer un matrimonio antes que disolver ese matrimonio. Eso debiera ocurrir entre creyentes, eso debiera ocurrir en el marco de una iglesia local fiel, una iglesia fiel a la Escritura, eso es lo que debiera ocurrir. Siempre es mejor tratar de recomponer un matrimonio que está dañado que romper el sello, disolverlo. ¿Por qué? Porque decíamos antes, no existe divorcio indoloro, no, es traumático el divorcio. Pero, por la dureza de nuestro corazón, dice el Señor, Dios sabe que en la iglesia no está llena de ángeles, está llena de pecadores, y esa es nuestra condición, lamentablemente, aún después de habernos convertido. Dios sabe que a veces eso no es posible, por más que nos duela. Entonces, claramente, a la luz de la Escritura, Dios permite a la parte inocente tomar la decisión de dar por terminada la relación. Siempre y cuando, dice la Escritura, sea por inmoralidad sexual, que puede abarcar, entre otras cosas, adulterio. Fíjense que antes vimos ese panorama del Antiguo Testamento, que rompía el adulterio. ¿Qué es lo que hacía? Rompía el vínculo matrimonial. ¿Por qué el adulterio rompía el vínculo matrimonial en el Antiguo Testamento? Porque la persona era destruida, era apedreada, pena capital. Lo que Jesús está diciendo en el Nuevo Testamento es básicamente lo mismo. El adulterio rompe el matrimonio y podría ser la causa legítima de divorcio. Conclusión, hermanos, y cerramos. Algunas consideraciones finales. Dijimos toda la noche que el matrimonio es un pacto. No lo vamos a buscar, pero puedes apuntarlo allí. Proverbios 2:16. Malaquías 2:14. Leímos antes el versículo 15, pero nosotros vemos a la luz de la Escritura que en Proverbios 2:16, Malaquías 2:14, vemos que el matrimonio es un pacto, es una promesa sobre la cual juramos aquello que nos casamos. Cuando un hombre o una mujer es indiferente hacia ese pacto, hacia su cónyuge, está violando el propósito real del matrimonio, el significado, la importancia del matrimonio. Y cuando eso ocurre, cuando hacemos eso, es imposible no sufrir las consecuencias, hermanos. Lo que dijimos antes, Pablo le dice a los Efesios, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pablo dice, tu mujer es tu cuerpo, tu mujer es tu otra mitad. Yo no puedo dejar de amar a mi esposa o vos a tu esposo, en el caso de la mujer, sin ser afectados.
Y lo que decíamos antes, vivimos tiempos sumamente complejos, difíciles. Estamos en una cultura que odia los principios de las Sagradas Escrituras. Lo que yo acabo de decir durante todo este tiempo de predicación es contracultural. Va en contra de las ideas, de los valores que hoy se promueven en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación que corrompió el matrimonio al punto de que año tras año se van, como veíamos al principio, duplicando tal vez los divorcios. Y eso evidencia, dijimos, un entendimiento débil del pacto matrimonial. Pero nosotros estamos llamados a proteger nuestro matrimonio por encima de cualquier cosa. Y como hay una palabra que me gusta mucho, y es la palabra cultivar. Eso es lo que debemos hacer los esposos y las esposas, cultivar nuestro matrimonio día tras día. Cuando plantes una semilla, y las que tienen huerta quizás saben esto, cuando plantes una semilla y vos no riegues esa semilla todos los días, adiviná qué va a pasar. La maleza, las plagas van a destruir esa semilla. Bueno, lo mismo ocurre con el matrimonio. ¿Y saben cómo tenemos que cultivar y proteger nuestro matrimonio? Recordándonos una y otra vez, recordándonos, predicándonos a nosotros mismos una y otra vez el gran propósito del matrimonio. ¿Y cuál es el gran propósito del matrimonio? ¿Que seamos felices en esa relación? No, necesariamente. Vamos a ser felices por momento, ¿no? Pero el gran propósito del matrimonio es que representemos ante el mundo ese tipo de amor que hay entre Cristo y su iglesia. Vos no te casaste con un ángel, te casaste con un pecador, te casaste con una pecadora. ¿Y sabes qué? Dios te llamó a amar a ese pecador, a esa pecadora, y ser vos un agente de cambio en la vida de esa persona. El matrimonio es el laboratorio, hermanos, donde vamos a ser probados y donde vamos a ser santificados también. Así que Dios quiere usar nuestro matrimonio para santificarnos. Amén.